Muy contento con que estén mis padres que vinieron de Colombia hace una semana. Ayer fue una semana y hoy se va a ir a predicar a Buenos Aires. Gracias a Dios no se fue a predicar a Buenos Aires, sino se quedó acá con nosotros. Y es una bendición, va a estar hasta mediados de enero. Vinieron a pasar las fiestas y a compartir con la iglesia. Y Dios ha obrado tremendamente en la vida de mi papá y le ha revelado algo hermoso mientras estuvo en coma, cuando estuvo entubado, pasando el COVID, y hoy va a compartirnos la palabra del Señor que tiene para nosotros como iglesia. Amén. Fuerte aplauso. Y a mi mamá la vamos a hacer predicar dentro de poquito, así que no tengan temor. Dice, la pastora, no, ya dentro de poquito va a predicar, y Dios mío. Pensé que era ella hoy. Yo no iba a estar. Dios me les bendiga a todos. 2 amenes. Dios les bendiga. Amén. Así es que me gusta. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es poder compartir con ustedes la palabra de Dios hoy. Y bueno, yo veo que hubieron varias personas que no vinieron y eran los más interesados en que yo contara el testimonio. Como sabían que hoy no venía o pensaban, entonces no vinieron. Mira, por eso no hay que faltar al culto. Amén. Todos los días de reunión hay que venir porque Dios tiene un propósito. Dios tiene una bendición. Hoy Dios tiene, como siempre, bendiciones para su vida. Quiero comenzar compartiendo un texto en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Me dicen amén cuando estemos en el capítulo 1. No se vayan a ir por allá para la mitad de la Biblia. Bueno, aquí no pude porque justo tengo un dedo lastimado. Me lastimé ahora. Y esta Biblia, como no es la mía, y no puedo, no tampoco. No. Ahora sí, aquí. Génesis capítulo 1, estamos todos allí, yo casi no llego. Voy a leerles a partir del verso 6, Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. ¿Cómo llamó Dios a la expansión? Cielos. La palabra del Señor habla precisamente de cielos, no habla del cielo. Hay cielos, bueno, conocidos bíblicamente son 3, ¿no? Aunque he escuchado unas enseñanzas por allá de los teólogos que saben mucho, ¿no? Hablando hasta de 7 cielos, y hablan cantidad de cosas que personalmente no comparto, porque sencillamente el Señor dice lo que marca a través del apóstol Pablo fue que él un día fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo, y en ese tercer cielo estaba ¿quién? Dios, y habló directamente con Dios y le dio dirección para nosotros, la iglesia gentil. Eso es lo que enseña la palabra. Pero ¿sabe que hay un segundo cielo? Bueno, si hay tercero es porque hay segundo. Y en ese segundo cielo están los demonios. Ese es el lugar en sí, o lo que llama también Apocalipsis en el mensaje de la iglesia, el trono de Satanás. Él se entrona en ese cielo que queda intermedio al otro cielo, donde también están, porque vienen a ocupar nuestros cuerpos. Que es el primer cielo, el que conocemos de estas nubes hacia acá, ¿no es cierto?, donde habitamos nosotros, donde estamos nosotros. Este es el cielo que nos tocó a nosotros, y dice que Satanás fue lanzado y él desde allá
envía demonios. Por eso también por allá en Lucas capítulo 10, cuando la gran comisión o la misión de los 70 dice, veía a Satanás caer como un rayo, ¿cierto? Cuando estos discípulos reprendían demonios, ellos en sí caían. Óyalo bien, la autoridad era tan fuerte en el nombre de Jesús, solo es que ellos caen. Ahora, ¿por qué los demonios están acá? Porque precisamente ellos son seres espirituales. Ojo lo que les voy a enseñar en este momento. Voy a entrar con el testimonio, ¿no? Pero quiero que quede claro esta parte, miren, que fue dentro de las experiencias que tuve. Ellos son seres espirituales que algún tiempo tuvieron unos cuerpos. Esos cuerpos eran angelicales. Ellos fueron ángeles. Hay cuerpos angelicales, dice la Biblia. Pero cuando ellos se rebelan, ¿qué es lo que hace Dios? ¿De quién eran los cuerpos? ¿Quién los formó? ¿Quién hizo esos cuerpos? Dios. Él es el creador. Entonces Él le quita los cuerpos. Quedan vagando como espíritus y quedan con una necesidad de ocupar cuerpos porque no tienen. Entonces, mientras esto exista, mientras el pecado exista, por eso le digo, el pecado es el que tenemos que combatir, el pecado es el que tenemos que renunciar. Hay veces le damos pintamos cositas bonitas al pecado, y usted lo puede pintar como sea, pero el pecado te va a dañar. O sea, el propósito de Dios es de que nosotros renunciemos al pecado. Y algo que yo siempre he dicho, mire, el problema, ¿sabes? El problema grande que nosotros tenemos es el pecado que nos gusta. El pecado que no nos gusta, hasta luchamos y decimos, Señor, y ayúdeme a no pecar más, ayúdeme, Señor. Yo sé que esto está malo, pero hay pecados que te gustan. Y esos son los que tratamos de adornar. Yo creo que Dios no se enoja porque fue que me enamoré de la vecina, y ¿qué hago si mi mujer ya estaba pasadita de kilos? Algún día lanzaba una frase que Dios me daba en una madrugada. Yo por las redes y todo eso, y decía, o Dios me decía lo que les va a decir a ustedes hoy, tanto a mujeres como a hombres. Es mejor que esté siempre al lado de su viejita aburrida, de pronto ella arrugadita, cansona, monótona, esa relación que ella como que no sabe a la miel que sabía antes, ¿no es cierto? Esa relación como que y hay veces el enemigo mete dardos y dice, mira que esa de por allá te va a hacer sentir otra vez maripositas, o viceversa. Las mujeres llegan a una edad, ¿sabe?, que fantasean en su corazón, en su mente, y no entienden que es Satanás que las pone en esas, así como cuando me besaba y era joven y bueno, y sentía todo. Ya no va a sentir. El enemigo le engaña ya. Es mejor que usted siga permanente con su relación, la que Dios bendice, con todo lo que les decía y la monotonía y todo, pero sepa que va hacia el cielo, que con una relación nueva, bonita, de lindo otra vez, y sintiendo cosas que hace tiempos no sentía, y otra vez volvió el amor para llevarte al infierno. Amén. Poquitos amenes, ahí sí yo los entiendo. Amén. Óyalo bien. Eso tenemos que tener en cuenta porque son las cosas que el diablo hace y destruye matrimonios hasta no más, ¿cierto? Porque no, qué relación, ya no es lo mismo. Y entonces pinta otro o otra. Vas para el infierno. El problema es el pecado. Amén. El problema es el pecado. Yo quiero caminar hacia el cielo. Yo quiero seguir de la mano de Dios. ¿Y sabe qué es seguir de la mano de Dios? ¿Y sabe qué es que no caminó con Dios?
Enoc obedeció la palabra. Enoc renunció al pecado. Enoc renunció a los gustos que habían también en ese tiempo y que todo el mundo corría detrás de ellos. Y él dijo, yo no. Yo camino con Dios. ¿Sabía que lo ha llamado Dios a usted a caminar de la mano de Él? A caminar, la mano de Dios es la palabra. Amén. Es la palabra. Y si no, entonces ¿sabe cómo se va a ir al infierno? Tiene que llegar a la misma condición de los diablos. ¿Iba en qué? En que ellos quedaron sin cuerpos. Ellos están como espíritus allá, sin cuerpos. Entonces ¿sabe a qué vienen acá? A tomar cuerpos. A tomar cuerpos, posesión. El diablo anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si la haya barrida, adornada, desocupada, trae 7 peores. Sube hasta allá y se trae 7 peores. Y entran, amén, a poseer esa persona. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Crea o no crea, esa palabra se cumple. Como todo lo que es la palabra de Dios. Creamos o no creamos. Pintémosla como sea, esa palabra se va a cumplir. Entonces, si nosotros nos dejamos arrastrar y engañar, ¿qué es lo que va a pasar un día? Si esta morada terrestre, hay cuerpo angelical y hay cuerpo terrenal. Este es el terrenal, el que usted ocupa, el que yo ocupo. Un día se va a deshacer, un día se va a terminar ese cuerpo terrenal. Si esta morada terrestre se deshace, el único que tiene otro cuerpo se llama Dios. Dios te puede dar un cuerpo y ese cuerpo es celestial. Es celestial. Cuerpo angelical, hay cuerpo animal, hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Una es la gloria del terrenal, otra es la gloria del celestial. El terrenal es para vivir en la tierra. El celestial es para vivir ¿en dónde? En el cielo. Miren lo sencillo que es. Ustedes son muy inteligentes. Y esto es lo que enseña la palabra. Y es sencillo, pero entonces cuando yo la tomo como esa palabra viva, yo digo, grande es Dios, yo no voy a hacer lo que hizo el diablo y que se rebeló. ¿Sabe cuál fue la rebelión de Satanás y los demonios? Pues desobedecer también, querer ser ellos los más. ¿Sabe que cuando usted y yo pecamos, nos apartamos de Dios, nos desanimamos, hacemos cantidad de locuras o diabluras, nos estamos rebelando es contra Dios? Y si nos morimos en esa rebelión, usted se queda sin cuerpo. El único que tiene cuerpos es Dios. Y para vivir en el cielo usted necesita un cuerpo celestial. Si no, no. El que se queda sin cuerpo se va para el infierno. Perdone que les hable de esta forma, pero la Biblia no me habla de otra. Yo quisiera adornarles más la palabra, pero no puedo, porque la Biblia me dice es esto. Si su alma se queda sin cuerpo, usted no entra al cielo. O sea, el problema es ese. Y el pecado es el que hace que de pronto una vez, mire, la multitud de gente que por no llegar a un arrepentimiento genuino se quedaron sin cuerpos y entonces entran a esa condición de condenación eterna. Condenación. Entonces es mejor caminar de la mano con Dios. Camine de la mano con Dios, camine de la mano. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Aquí está. Y qué maravilloso que la estudiemos, que la conozcamos, pero que la vivamos, amén. Que podamos decir, Señor, glorifícate, aún en esas cosas que usted es débil, en eso que usted necesita renunciar. Ayúdame, Señor, a renunciar. Ayúdame, Señor, no puedo seguir así. Cada uno es consciente de su pecado. Cada uno de nosotros. Necesitamos ser sinceros es con nosotros mismos, no con nadie más. Yo una vez entendí que vivir en unión libre era fornicación. ¿Cuántos saben? Todos. Yo una vez entendí. ¿Y sabe qué me llevó a hacer eso?
a decirle a mi esposa, que todavía no éramos casados, pero ya teníamos a Carlos y a todos, pequeñitos, no más hasta que no nos casemos. Y el enemigo puso trabas como no se imagina. Yo fueron como 7 a 9 meses, ya ni me acuerdo. Y 9 meses con unas tentaciones, dormíamos en la misma cama y estábamos jóvenes. Y era duro. Pero me ponía a orar y Señor, no. Yo quería siempre, y quise siempre, y anhelo siempre caminar de la mano con Dios. Porque es la única forma que se llega a ocupar, ya no hablemos del cielo, ya usted entendió, a ocupar un cuerpo ¿qué? Celestial. Dios tiene cuerpo para usted. Juan 14:1 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. La morada es ese cuerpo celestial que tiene el Todopoderoso para usted. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Pero ¿por qué les digo esto? Precisamente porque cuando entro a toda esa condición que todos ustedes ya saben, ¿no es cierto? Me entuban. Tuve unas experiencias únicas. Y una cosa es, yo digo, yo enseñé sobre la expansión muchas veces. Ya llevaba 30 años de ser pastor, imagínense cuando me pasa lo del COVID, cuando me entuban, cuando no vivo 17 días acá. O sea que había enseñado muchas veces sobre lo que era la expansión, la eternidad, todos esos lugares, con una convicción absoluta porque creo en la palabra de Dios. Pero de ahí a uno ir a ese lugar, sí que es diferente. Óyalo bien, sí que es diferente. Yo les tengo que contar algo. Muchas veces también, durante tanto tiempo de conocedor del Señor, escuchar por lo menos testimonios de gente que fue por allá al túnel. ¿Cuántos han escuchado? ¿Han oído hablar del túnel? Tantas veces y testimonios, y bueno, yo como que creía, pero hay veces como que no creía, ¿sabe? ¿Será que sí? Yo dudaba muchas veces. Yo decía, bueno, no, o sea, la expansión, todo esto sí, era una convicción, como les decía, pero que uno vaya y vuelve, bueno, muchas revelaciones del cielo, muchas revelaciones del infierno, hay unas que yo digo tiene sentido, hay otras que digo para nada. Por lo menos hay una revelación del infierno. Una vez estaba con un pastor amigo allá en Medellín y llegó una oveja de él que se había ido para otra iglesia, una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Acá la hay, Movimiento Misionero Mundial. Bueno, es una iglesia muy cerrada, muy religiosa, muy de la falda acá, de pelo largo, de cantidad de prohibiciones, religión. Y ella fue a llevarle un mensaje al pastor. Pastor, mire que hubo una hermanita que el Dios la llevó al infierno y allá se estaban quemando todas las mujeres que estaban allá, estaban con blue jean, estaban con chores, estaban mal vestidas esas muchachas. Todas estaban en el infierno. Pastora, predique, usted tiene que venir a predicarle a las mujeres que se pongan, aquí serían las polleras, ¿no? Allá les llamamos falda. Que se pongan pollera larga, que se visa así, porque mire, todas se estaban quemando en el infierno. Y le dijo un poco de cosas y el pastor se asustó y ella salió y me dijo, ¿usted qué opina de eso, pastor? Y le digo, ¿sabe qué opino yo? Que es una locura. Es una locura. Yo soy de los que considero que la mujer debe saberse vestir, no ser piedra de tropiezo. Debe vestirse bien, sí. Pero que a mí me diga que alguien tuvo una revelación del infierno y vio que se estaban quemando los blue jeans. ¿Quién dijo que al infierno van los cuerpos y las ropas? ¿Quién dijo que al infierno se va a ver esas cosas? No, el infierno hay almas desnudas. Los cuerpos y los blue jeans y las faldas y todo se quedó aquí. Amén, porque hasta con falda también se quedan. Entonces hay cantidad de revelaciones locuras y yo por eso dudaba en muchas.
Pero recuerdo mucho que cuando ya no había nada que hacer, ya el doctor directamente, el doctor general de ahí del hospital fue a hablar conmigo porque yo no me quería dejar entubar y yo oraba, yo era con esa máscara así que me quedaba, pero era con una fe absoluta: voy a salir, a mí no me entuban, yo voy a salir. Ya llegó el doctor y me dijo: mira, ya tienes que confiar, porque si no te vas a morir, vos estás quedándote ahí. La única esperanza que tenés es que te entubemos. Y hablamos ahí. Había pasado algo cuando estaba todavía consciente, pasaban muchas cosas. Y oraba y guerreaba porque yo literalmente sentía en las noches que demonios, espíritus venían a jalarme, me jalaban. Yo le decía a mi esposa el otro día cuando ella llegaba y todo eso: mira, sentí esto y esto. Entonces reprendíamos, y bueno, porque todavía estaba consciente, ¿no? Una noche, en medio de esas guerras que tenía espirituales, yo digo, esto del COVID es totalmente espiritual, demonios literalmente. Entonces estaba en una guerra cuando yo veía que las enfermeras venían, ¿no? Y hacían cosas y todo eso, y miraban. Y bueno, y una de ellas dice: mira que está saturando mejor, ha mejorado mucho. Y yo: gracias, Señor, en mí, ¿no? Gracias a Dios, yo sé que está bien. Pero yo siento que ellas mueven el aparato, mueven un botón atrás. Yo no puedo decir si fue intencional o no, tanto cuento que había, que lo mataban, y bueno, yo no puedo decir eso, pero yo supe que habían movido el aparato. Desde ahí comienza mi respiración para abajo. Yo tenía eso acá, pero yo sabía que no me estaba entrando oxígeno. A las 7 de la mañana viene pues a revista médica y todo, y me dijo: no, está súper mal. Ahí es donde viene el médico y me dice todo, y me dice: mira que hay que entubarte, vos ya no aguantás más. Le dije: doctor, yo estaba muy bien hasta anoche, pero algo movieron atrás. No, mira que la máquina está funcionando bien, me decía. Le digo: doctor, mire, vean, entúbeme, pero primero le quiero pedir un favor, mire la máquina por detrás. Y él efectivamente se fue y miró, y todo eso. Cuando vio, había un botón que habían bajado, y él mismo llamó, retó pues a las enfermeras que qué pasó. No sabemos. Y bueno, volvieron a prender eso, y yo sentí que el aire volvía a entrar a mi nariz, ¿no? Pero ya el daño estaba hecho, ya había bajado mucho. Entonces igual me tenían que entubar. Una de las cosas que él me dice: mira, confía en mí, ¿por qué es que no confías? Y yo le dije: pues mire lo que pasó anoche. Si eso es ella estando consciente, ¿cómo será inconsciente? Me dijo: no, yo te prometo que yo mismo voy a estar al cuidado. Hasta yo le decía: mire, usted mientras tenga turno, usted puede cuidarme mucho, pero cuando no esté de turno, usted no se va a quedar aquí. De todas maneras es un riesgo. Y bueno, a lo último le dije: listo, ya cuando había que entubar. Yo comencé, ellos se fueron a firmar, a mi hija la pusieron a firmar intubación tardía, o sea, quitaban de una vez toda responsabilidad. Y yo me quedé orando. Es lo primero que yo quiero decirles acerca de la oración. Hay veces nosotros hacemos unas oraciones muy religiosas. Ay, Señor, si es tu voluntad, ayúdame. Pero que se haga tu voluntad. Yo digo, qué bueno que ustedes pidan por la voluntad perfecta de Dios. Pero cuando verdaderamente estamos pidiendo por la voluntad perfecta de Dios. Pero hay oraciones que usted dice: pero hágase tu voluntad. No es por hacer la voluntad perfecta de Dios, sino por su falta de fe. La palabra de Dios dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y yo en esa oración yo fui muy claro, y yo le dije: Señor, yo sé que si me quedo aquí ahora, me muero, yo voy contigo, y tu palabra, la que yo he creído siempre, dice que es mejor. Pero yo quiero vivir. Y el único que me puede dar vida en este momento es usted, y por eso estoy delante de usted y le pido que me dé más vida. Yo quiero vivir más, yo quiero disfrutar más mi familia, yo quiero disfrutar mis nietos, yo quiero disfrutar
más de la iglesia, yo quiero servirte más, decía todo lo que yo quería. Yo quiero, Señor, yo no me quiero morir todavía. Un día me voy a morir y voy a estar contigo, Señor, pero ahora no quiero. Nunca le dije, pero hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía lo que quería. Y yo sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios pedirle eso. Que eso no era ofenderlo. Si a mí me hubiera faltado fe, yo digo, Señor, pero haga su voluntad. No, yo pedí claramente lo que quería, lo que anhelaba. ¿Ve? En esa oración, ahí fue que ya no me quedé, ya yo me perdí antes. Bueno, me despedí de mi hija, de mi nuera, la esposa de mi hijo, el que vive allá, Geraldine, muchos la conocen. Me despedí de ellos, igual, ellos salieron llorando que se despidió, no, él ya no vuelve. Ellos no creían al principio, no tenía, o sea, mi papá se va a morir. Creo que ahí es donde le dan la noticia a mi hijo, yo no sabía ni siquiera que él había viajado. Porque pues todo apuntaba era de que yo no volvía. Lo único que yo sé acá es de que yo pedí claramente a Dios, a mi Padre, con fe, sabiendo que Él estaba ahí escuchándome y que yo le había dicho, yo quiero vivir. Me quedé dormido. Ahora entro sí a contarle lo que pasa allá. Por eso les hablaba todo esto de la expansión. Porque yo voy a un lugar. Yo no puedo decir que yo fui al cielo. Tampoco que fui al infierno a ver demonios. Yo estuve en un lugar que se llama expansión. Yo sabía. Yo estaba por allá en ese lugar y como que flotaba, ¿no? Y era un lugar a ver como las nubes cuando está oscureciendo para llover. Así más o menos estaba. Y yo estuve todo el tiempo allá y a lo lejos miraba. Ahora que estaba allá precisamente vi estas letras. Más o menos así, pero o sea, era un dorado que brillaba inmenso, intensamente. Un escudo grandísimo. Veía yo hacia lo lejos. Y ese escudo decía Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto sabe que Jehová es Jehová de los ejércitos? Amén. Yo también. Pero allí pasaba algo, como le digo, una cosa es ya estar allí. Y yo veía y decía Jehová de los ejércitos, y yo oraba y reprendía, y yo podía ver demonios allá, cómo me atacaban. Pero estaba esto que me sostenía en la fe, Jehová de los ejércitos, y yo comencé a hablar con Dios. Yo no veía a nadie, yo no le puedo decir que veía una túnica blanca y no, nada, yo solamente sabía que hablaba con él y que él me respondía. Y lo que le preguntaba era precisamente eso: Señor, ¿por qué Jehová de los ejércitos? Y él comienza a enseñarme. Era algo lindo. De pronto no tengo todo el tiempo para explicarles bien, pero él comienza a mostrarme, inclusive por la palabra, ejércitos de ángeles. Por lo menos me mostraba uno, que es cuando David censa al pueblo, ¿no? Dice que la furia de Dios hizo que un ángel viniera y en un solo pasón del ángel mató 70,000. Imagínense lo potente que era este ángel, uno solo. También los carros del ejército que vio cuando Eliseo estaba asediado por sirios, que Eliseo hizo la oración para que su criado se le abrieran los ojos y vieran que eran más los que estaban con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Mostraba un poco de carruajes, también todo dorado y en pos como de guerra, ¿no? Y eso era imponente, o sea, era algo sobrenatural. Y yo decía, uff, ¿cómo será ese ejército, no? Si uno mata 70,000, entonces yo lo que estaba viendo, estos son capaces de acabar todo este sistema solar. Así de sencillo. Son capaces de destruir lo que sea. Y me iba mostrando muchos ejércitos.
Pero llega el momento en que el Dios me lleva al Salmo 8. Yo quiero que lo leamos, Salmo 8. No Salmo 8, sino Salmo 8. Aquí lo encontré. Al músico principal, sobre Gilit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Eso era lo que yo veía allá, la gloria de Dios nomás. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Dejémoslo allí. Todo es lindo para que lo sigan leyendo. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Él me decía, o sea, me llevaba a ese salmo y yo no entendía muchas cosas, pero un salmo que siempre también he conocido, ¿no? Oiga, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Claro, él me estaba mostrando todo. Él es Jehová de los ejércitos y me mostró que ejércitos, pero poderosos, ejércitos angelicales. Me llevaba y decía, pero los has coronado de gloria y los has dado a que enseñoreen, a que gobiernen. Aquí es donde nosotros volvemos a entender qué maravilloso es caminar de la mano de Dios, qué maravilloso es poder caminar como hijo de Dios, qué maravilloso es poder caminar en obediencia, porque es la gloria de Dios sobre nosotros. Somos menores que los ángeles, pero tenemos al Espíritu Santo. Los ángeles no. Óyalo bien, con todo su poderío, como me lo mostraba, ellos no tienen el Espíritu Santo. Ahí verdaderamente entendía, verdad, que somos vasijas de barro, pero Él ha puesto su tesoro en nosotros. El Espíritu Santo es todo. Óyalo bien, es Dios en su fulgor poderoso. Él es el omnipotente viviendo en nosotros. Qué maravilloso. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién es usted? Yo siempre digo cuando hablo de esto, yo sé de a dónde me sacó el Señor. Yo sé de dónde vengo. Yo sé que Él me ha puesto aquí por su gracia y misericordia. Yo digo, Señor, ¿quién soy yo? Y allá me mostraba tantas cosas hermosas y yo guerreaba y de pronto paraba y Él me ponía a leer la Biblia. Yo leía la Biblia, no veía la Biblia, pero yo la leía. Y me decía pelea, y otros momentos donde decía pelea, pelea, y yo comenzaba a pelear, a hacer guerra espiritual. Pelea que el diablo te ha pedido, pelea que el diablo te ha pedido. Yo oraba y hacía guerra y yo veía la coronita, el COVID ese, veía cómo se me venía así, pero a unas velocidades tremendas. En esa expansión estoy hablando, ¿no? Y a entrar a mi cuerpo, entonces yo reprendía y él rebotaba. Cuando rebotaba se volvían miles, millones de coronitas. Eso era el COVID que me estaba atacando. Inclusive literalmente un día él me decía, reprende porque te va a tocar tus riñones. Yo no sé si fue que me descuidé, pero yo me acuerdo que yo reprendía. Él quería tocar mis riñones y Dios me guiaba y entonces yo reprendía. Él después me decía que va a tocar tu corazón y literalmente me decía por dónde me iba a venir y yo reprendía. Yo cuando salí bien del todo. Los riñones fueron los que fueron afectados nomás, ¿no? Pero gloria a Dios, aquí estamos otra vez, sanos por su poder, por su gracia, por su amor. Oiga, qué guerras tan tremendas que hacía.
Pero entonces volvía otra vez y seguía orando, 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 y me seguía hablando de los ejércitos. Pero un día me dice, un día digo yo, allá no se cuenta el tiempo, ¿no? Yo no supe que estuve 17 días, ese tiempo yo no lo viví. Llega y me dice, pero ninguno de esos ejércitos es mi mejor ejército. Y yo me quedaba pensando, no es el mejor, o sea, ¿cuál es el mejor? De estos ninguno. Mi mejor ejército lo he levantado para que pelee por ti. Eso me dijo. Yo no me daba cuenta de nada lo que estaba pasando en este mundo. Allá en la expansión tuve toda esa experiencia. Y yo he levantado mi mejor ejército a que pelee por ti. Y ahí comencé a ver cantidad de gente orando. Veía gente. Y oraban y oraban y oraban. Y entonces él me decía, ese es mi mejor ejército. Una iglesia que se levanta con clamor a orar, a interceder por alguien. Oiga, tremendo. Ninguno de esos ejércitos era el más poderoso. Eran ustedes, éramos nosotros. Cuando una iglesia se moviliza a orar, la oración del justo puede más que cualquier otra cosa. Yo sé que usted ha orado, yo sé que ustedes oraban por mí, yo sé que ustedes de pronto por esa, yo creo que no tanto por mí, sino por su pastor, no, es que el papá del pastor es el que está allá. El papá del pastor, entonces ustedes se movilizaban a orar y hubo una carga. Y esas oraciones, óigalo bien, fueron poderosísimos, marcaron historia en la eternidad. Como yo sé que muchas otras, pero no todas. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde el Señor quiere que hable de esto. Esas oraciones, después cuando yo me di cuenta, tuve una experiencia también, ya yo sabía, pues, era terminando, ¿no? O sea, lo supe después cuando ya razonaba. Porque estando allá todavía yo veía una persona joven que oraba. O sea, yo veía mucha cantidad. Y el Señor literalmente me dijo, de todas partes del mundo levanté un ejército. Que yo después decía, qué gracia de Dios para con mi vida, ¿no? De todas partes del mundo. Y todo eso me di cuenta que era verdad ya cuando estábamos acá, ¿no? Cuando ya ellos me contaban todo lo que había pasado, cuando me llegaba mensaje, ese celular mío estaba, pero que no cabía, de mensajes que me llegaban de gente que yo ni siquiera me imaginaba que todavía existían. Gente desde hace más de 30 años, óigalo bien, que pastoreaba. Entonces mi papá espiritual no se me puede morir, y de por allá, de toda parte, y oraban y oraban y oraban, qué tremendo. Ahí es donde yo decía, sí, el Señor allá me dijo que Él había levantado su mejor ejército. Todas partes del mundo oraban por mí. Decía, esas oraciones de ustedes con clamor es lo más poderoso que hay. Imagínense, me puso a compararlos con esos ejércitos angelicales que le decía. La oración es maravillosa, pero ¿sabe por qué todas no han marcado historia? Esta sí, aquí estoy. Yo estoy aquí producto de esas oraciones que ustedes hicieron, que tanta gente hizo en Medellín, en Colombia, increíble, en México, en Estados Unidos, por toda parte, en España, me llegaban mensajes de todo lado. Pero porque hubo un mover espiritual, donde ustedes tomaron una carga en la oración. ¿Y por qué no todas las oraciones tienen el mismo resultado? Hay veces a nosotros mismos, y yo le he compartido esto a pastores, pastor, oré por mí porque estoy pasando una necesidad. Claro, hermanita, venga, y oramos. Pero, oramos. ¿Cuántas veces nos detenemos a orar con carga como debemos hacerlo en todo?
Y si de pronto no es la hermanita, pero es otra hermanita de por allá que no conocemos y nos piden oración, ¿por qué no sacamos el tiempo? Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder delante de Dios sabiendo que yo soy su mejor ejército. Amén. Que usted es un ejército, que su oración es más poderoso que cualquier ejército angelical. ¿Por qué no nos detenemos más a decir, aquí hay un enfermo, pues vamos a clamar, vamos a ponernos de acuerdo? Vamos a decir, Señor, aquí estamos, y vamos a interceder por la hermanita, por el hermanito, por la mamá del hermanito, o el papá está pasando estas dificultades. Vamos a traer milagros como iglesia. Y esto es lo que el Señor me enseñaba allá. Querían el testimonio, esto es. Oiga, experiencias hermosísimas en la expansión. En esa expansión, donde peleaba, donde guerreaba, pero también tenía una comunión maravillosa con Dios. Donde Él me hablaba, donde Él me enseñaba, donde Él me ponía a leer la Biblia. Leía mucho el libro de Santiago, no sé por qué. Inclusive todavía no he predicado nada de Santiago desde hace un año para acá. Pero yo me acuerdo que yo leía el libro de Santiago. Y el Señor me decía, lea. Y yo leía y leía y leía y leía y leía. Que también es otra cosa. ¿Cuánto, óigalo bien, cuánto el diablo ha bloqueado de nuestras vidas el amor y la pasión por leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted lee la palabra de Dios? Solamente cuando viene a escuchar una enseñanza, cuando le dicen lea, abramos la Biblia aquí. ¿O verdaderamente saca el tiempo ya usted en su intimidad, sabe? ¿Sabe que no hay experiencias más maravillosas que las que cuando usted, óigalo bien, saca un tiempo en intimidad con Dios, ora y lee la Biblia? Usted solito. Y Dios le habla a usted solito de algo. Y después viene a la iglesia y el pastor predica de lo mismo. Y dice, el Señor me habló. Esto es lindo. Y estas son las experiencias que Dios quiere que usted y yo como hijos tengamos, porque esto es lo que nos lleva más a la fe, a creer, a impactar dentro del mundo espiritual. Óigalo bien, porque es necesario, ahora sí, mire, es necesario que entendamos, y por eso al principio le hablaba de los 3 cielos para poderle hablar de esto. Yo estuve por allá en un lugar de la expansión, yo no estuve ni en el infierno, ni estuve directamente en el cielo. Yo estuve en un lugar donde se peleaba, donde se guerreaba, pero en comunión con Dios. Y donde Dios me dio la victoria. Porque ahí en esa oración Dios movió el ejército acá, entonces hubo esa parte, ¿ve? Cuando usted pelea desde aquí de la tierra, el diablo siempre te va a ganar, porque el diablo está más arriba. El diablo tiene poder. Que el diablo no tiene poder, que el diablo... No, el diablo sí tiene poder. El diablo tiene, yo siempre he dicho esto, el diablo tiene tanto poder que él quiso pelear con Dios. Óigalo bien, él quiso pelear con Dios. Yo no me le voy a meter a pelear con Pablo. Vamos a darnos unas piñas, Pablo. Le digo, no, muy grande para mí, ¿no? Muy grande. Mire, el diablo cómo se sintió. Ahora, si yo peleo acá en mis fuerzas, yo voy a perder. Y por eso hay veces perdemos muchas batallas y hasta podemos tomar el nombre de Jesús, pero estamos en nuestras fuerzas, con nuestra propia mente humana, carnal, donde Él nos gana. La palabra de Dios dice que Él nos dio un lugar celestial. O sea que yo tengo que vivir la vida espiritual, porque en el espíritu yo ya no voy a estar aquí, yo voy a estar arriba, en ese lugar celestial juntamente con Cristo, y ahí sí quedo más grande que Él. En el nombre de Jesús el diablo ahí sí está vencido. Amén.
Ahí sí lo puedo pisar porque yo quedo arriba. No puedo pelear desde abajo. Y hay veces, lastimosamente, nosotros hacemos muchas peleas desde abajo por el conocimiento, por cosas y todo, ¿sí? Pero no basta. Necesitamos levantarnos en la vida espiritual. Necesitamos caminar de la mano con Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos entender, creer, tener fe, tener convicción, tener seguridad, que en el nombre de Jesús de Nazaret soy más que vencedor. Amén. Somos más que vencedores, pero tenemos que pelear esas peleas llenas de fe, de clamor, pero llenas de comunión con Dios. Caminemos con Dios, iglesia. Caminemos con Dios. Vamos a pasar este tiempo. Vamos a pasar un año. Vamos a comenzar otro. Óigalo bien. Y qué bueno que nosotros lo vivamos totalmente espiritual. Para terminar, yo les quiero contar otro testimonio. Que hace poco, precisamente Dios me hablaba, no había caído en cuenta. Y primera vez que lo voy a compartir, no lo he compartido ni con mi esposa ni con nadie, ni con mis hijos, no les he contado. Antes de venirme para acá estuve viendo mucho a una obra que están haciendo, que tenemos allá en Manizales. Yo pastoreé 13 años en Manizales. De Manizales nos vinimos para acá, para Argentina, donde estuvimos 3 años, pero en esos 3 años me enfermé mucho en el invierno. O sea, yo no me fui de Argentina porque no me gustó Argentina. Sí me gusta Argentina, hay mucha obra de Dios que hacer acá, ¿cierto? Y eso es lo que me apasiona. Pero me estaba enfermando mucho. Lo último que me dijo el médico es: si seguís así vas a quedar asmático. Entonces ahí me alarmé y yo dije: no, me voy. Y llegó a la ciudad de Medellín. Ahí estamos. Entonces ahora se ha dado un grupo, hace unos meses atrás abrimos una iglesia en Manizales. Allá hay un muchacho pastoreando. Y estando, o sea, antes de venir me estuve yendo mucho allá y orando. Dios me trajo a mi recuerdo algo. Antes del COVID, y fue una experiencia tremenda porque precisamente como para esta época, bueno, época de diciembre y todo eso, un 30 de diciembre, precisamente cuando en el 2020 comenzó el COVID, ¿no? Fue en el 2020, o sea, el paso del 2019 al 2020. Estoy en oración pidiendo precisamente por la palabra para ese 31 de diciembre, que era el último culto en la noche, una vigilia siempre allá en Colombia, no sé acá. Nosotros el propósito es que pasemos en la iglesia orando siquiera a la medianoche, recibamos el año nuevo en oración. Y yo digo, después de que recibamos el año nuevo en oración, vaya y bendiga y dele feliz año y al que sea, a su familia y todo, pero va lleno de Dios, a verdaderamente bendecir. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Yo respeto acá. Pero precisamente siempre hacemos eso. Entonces estábamos allí y yo estaba orando: Señor, la palabra para esa noche. Y Dios me dice: ¿este año será espiritual o no será? Esa fue la frase. El paso, dice, no es solamente un paso de un año a otro, es el paso de una década. Era el 2020. Y vamos a comenzar una década. Y una década donde van a pasar muchas cosas. Y tiene que ser totalmente espiritual. Y de ese mensaje yo lo hablé esa noche. Como para el 5 de enero, algo así, hubo donde Estados Unidos mató un tipo por allá, un árabe, ¿no? Un alto mando, donde dije, vea, se prendió la guerra mundial. Esto, mejor dicho, vea, eso es lo que el Señor me decía. No, al fin no pasó nada. Pero como para febrero, para marzo, comienza la pandemia.
Comienza toda esta locura que nadie esperaba, ¿cierto? Que esto marca nuestra historia, nuestra generación. Oiga, qué locura todo esto de la pandemia. Llega el 2021 y oraba y el Señor me seguía hablando de desastre, el Señor me sigue hablando de estos tiempos finales. Esto cuando menos piensa termina, por eso es espiritual. Nosotros tenemos que vivir una vida espiritual. Oiga, pero en esta semana de viajes que digo yo, el Señor me llevaba a mí a recordar todo esto y me decía, lo primero era precisamente mi vida. Oígalo bien, mi vida tenía que ser espiritual o chao, me hubiera muerto. Nosotros o peleamos espiritualmente o yo no estuviera aquí. Entonces él me decía, y hay que seguir, y hay que levantarnos en lo espiritual, y hay que vivir la vida espiritual. Y ahora ya, y él me confrontaba y me decía, mira, es tu vida espiritual. Porque en la vida espiritual de cada individuo, de cada uno de nosotros como iglesia, es que se va a marcar historia afuera. Lo que decía el pastor, la iglesia, eclesía, es hacia afuera. Hacia afuera. Pero es en la vida espiritual. Es en el poder del Espíritu Santo donde tenemos que ir, tenemos que impactar allá para robarle almas al diablo. La mies es mucha, pero mucha, los obreros pocos. Amén. Y de pronto decimos, no, aquí habemos muchos. Pero ¿cuántos obreros verdaderamente le servimos a Dios en espíritu y en verdad? Respondámonos cada uno. Amén. Respondámonos verdaderamente, estamos sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Porque si no, el enemigo hasta se burla de nosotros. Se burla de lo que estemos haciendo. Es espiritual. Les compartía en estos días, mire, la vida espiritual donde usted tiene que tener también su intimidad con Dios, la intimidad congregacional, el servicio, todo lo que hacen aquí, qué lindo. Pero no que usted va a ir allá a ganar un alma y de pronto sí, mire, y es que tengo problemas y tengo esto y tengo lo otro, reciba a Jesús. Pero es que yo ni la oración de fe la sé hacer para que la hagan. No, espere que venga un hermanito que ese sí le hace la oración de fe. O espere, pastor, venga, ore por ella. Ay, pero es que estoy enferma. Ay, no, pero espere que venga el pastor. No, es usted, lleno de poder del Espíritu Santo, lleno de fe, donde el Señor dice, son mi mejor ejército. Amén. Son ustedes, somos nosotros el mejor ejército celestial. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Póngase sobre sus pies. Gracias, bendito Dios. Eres santo, eres maravilloso. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos todo el honor por los siglos de los siglos. Señor, nos presentamos delante de ti. Qué bueno que usted cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, yo quiero ser lleno de ti, lleno del Espíritu Santo, quiero más. Óigalo bien, no que no tengan al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se va dando por medida. Este es tiempo de una medida mayor del Espíritu sobre sus vidas. Que el Señor derrame más de su Espíritu, que el Señor les dé más, que el Señor les haga crecer. Óigalo bien, de tal forma que puedan alcanzar las victorias gloriosas que el Señor ha preparado para todos nosotros como iglesia, como ejército. Somos un ejército, ¿sabe? La iglesia es un ejército y es el mejor ejército de Dios. Qué bueno que Él pueda confiar en usted siempre, como lo hizo cuando los levantó a orar por mí. Que puede decir, yo ahí tengo un ejército que va a clamar, que va a orar, que va a conquistar, que me sirve. Señor, glorifícate, bendito Dios. Este es el mejor tiempo, es el mejor tiempo de toda la historia de la humanidad. Óigalo bien, porque es el tiempo del último avivamiento que viene. Este 2023 es un año de mucho avivamiento,
pero solamente es para los que hayan entendido que esto es espiritual, que todo es espiritual, que no es jugar a la iglesia, a la religión de turno, que es tener comunión con Dios. Gracias, bendito Dios, Señor, que esa comunión fluya en cada corazón, en cada vida, Señor. Y solo lo que necesitas, ¿sabes qué es? Para tenerla, ora, clama, pídele a Dios, anhélelo, anhélelo. Solamente es deseo. Él quiere darte ese deseo de tu corazón, el deseo de servirle, el deseo de ser un hombre, una mujer apasionada, que sirvan a Dios, el deseo que tienes, óyelo bien, de que el poder divino pase a través de tu vida. Esto es maravilloso, el poder de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando. Que tus manos sean las manos del Espíritu Santo, que tu boca sea la boca del Espíritu Santo, que tus pies sean los pies del Espíritu Santo, tus manos son las manos del Espíritu Santo. Él las va a usar, así como el diablo quiere cuerpos y ha tenido tu cuerpo para destruir, para hacer daño, para hacer cosas malas, para dañar a mucha gente. Es el Espíritu Santo que ha venido para bendecir a muchos a través de tu vida. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. Busca la paz, síguela, haz el bien. Gracias, Dios, eres bueno, Jesús, eres bueno, Señor. Que se encienda esa pasión, que se encienda esa pasión por el Espíritu Santo de Dios. Señor, enciende esa pasión. Ese es el fuego, hermano. Eso es lo que decimos, el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo es la pasión que arde dentro de ti por Él, por servirle, por ser mejor cada día, por guardarte en santidad, por decir no al pecado, por poder renunciar por amor a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Señor. No sé cuánto te cueste renunciar a un pecado, pero te quiero decir que ese pecado, si te cuesta mucho, es porque te está matando mucho. Renuncia, renuncia, renuncia y verás la gloria de Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, Santo de Israel. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Exalto tu nombre, bendito Dios. Señor, quita todo ese pecado. Recuerde, dígale, Señor, no es que voy a quitar el pecado, sino dígale, Señor, quítalo de mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él vino para eso, para quitar lo que tú no puedes quitar, lo que te cuesta quitar. Entrégale eso al Señor y dígale, Señor, quítale, no lo quiero más, me cuesta. Si es preciso, dile también, Señor, es que me gusta, pero no lo quiero más. Te quiero a ti, te amo a ti, Señor. Quiero de ti, quiero de tu Santo Espíritu. Quiero ser instrumento de honra en tus manos. Gracias, Señor. Quiero que ese tesoro en esta vasija de barro se avive cada día más y más. Que este tiempo sea un tiempo de avivamiento en tu vida, en tu corazón. El tiempo del avivamiento, que entra un viento recio por las puertas. Eso fue en Hechos 2. Ahora el avivamiento es en tu corazón, el que tú buscas en intimidad, el que tú le dices, Señor, avívame con tu Santo Espíritu, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, avívalo, avívalo. Este es el tiempo de avivarlo, este es el tiempo de levantarte, iglesia. Eres poderoso en los cielos, eres el ejército más poderoso que Dios tiene, porque Él te ha coronado de su gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.